¿Qué tal? Comenzando con, es- con esta intención de las charlas entre uno, voy a comenzar leyendo el libro del Kybalión. Tengo una edición de 2025 comprada acá en México y bueno, ya voy a empezar con lo que es la sección de la paradoja divina, que debía de empezar por aquí, ¿no? Por la paradoja divina. Fueron varias circunstancias. Entonces, bueno, empezaré con la lectura. La paradoja divina. Los medios sabios, reconociendo la irrealidad relativa del universo, imaginan que pueden desafiar sus leyes. Tales son vanos y tontos presuntuosos, y se estrellan contra las rocas y son rotos en pedazos por los elementos en razón de su locura. Los verdaderamente sabios, conociendo la naturaleza del universo, usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en lo que es apreciable, y así triunfan. La maestría no consiste en sueños anormales, visiones e imaginaciones o vivencias fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores, vibrando en los superiores. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. La paradoja divina. Esta es la paradoja del universo, resultante del principio de polaridad que se manifiesta cuando el todo comienza a crear. Atención a ella, pues señala la diferencia entre la medio sabiduría y la sabiduría. Mientras que para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas observadas en el estado de meditación o sueño, sin embargo, para todo lo que es finito, el universo debe ser tratado como real y la vida y la acción y el pensamiento deben estar basados sobre ello, acordemente, aunque siempre con una comprensión de la verdad superior. Cada uno de acuerdo con su propio plano y leyes. Si el todo fuera a imaginar que el universo fuese en verdad real, entonces pobre del universo, pues no habría entonces escape desde lo inferior a lo superior, en dirección hacia lo divino. Entonces el universo se volvería fijo y el progreso se volvería imposible. Y si el hombre, debido a la media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como meramente un sueño, semejante a sus propios sueños finitos, entonces en verdad que se convierte en eso para él, y como un sonámbulo tropieza siempre dando vueltas y vueltas en un círculo, no haciendo ningún progreso, y siendo forzado al final a un despertar al caer magullado y vertiendo sangre sobre las leyes naturales que ignoró. Mantengan su mente siempre en la estrella, pero dejen que sus ojos observen sus pisadas, no sea que caigan en el cieno en razón de su mirada dirigida hacia arriba. Recuerden la paradoja divina, de que mientras que el universo no es, aún es. Recuerden siempre los dos polos de la verdad, el absoluto y el relativo. Cuidado con las medias verdades. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Los escritos herméticos están llenos con referencias
a la aparición de la paradoja en la consideración de los problemas de la vida y el ser. Los instructores están advirtiendo constantemente a sus estudiantes contra el error de omitir el otro lado de cualquier cuestión. Y sus advertencias están dirigidas particularmente a los problemas de lo absoluto y lo relativo, que dejan perplejos a todos los estudiantes de filosofía y que hacen a tantos pensar y actuar contrariamente a lo que se conoce generalmente como sentido común. Y advertimos a todos los estudiantes que estén seguros de captar la paradoja divina de lo absoluto y relativo, no sea que se queden embrollados en el lodazal de la media verdad. Esta lección particular ha sido escrita con esto a la vista. Léanla cuidadosamente. La primera idea que le viene al hombre que reflexiona después de que siente la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es que el universo y todo lo que contiene es una mera ilusión, una irrealidad, idea contra la que su instinto se revela. Pero esta, como todas las otras grandes verdades, debe ser considerada tanto desde los puntos de vista absoluto como relativo. Desde el punto de vista absoluto, desde luego, el universo es de la naturaleza de una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, cuando se compara con el todo en sí mismo. Reconocemos esto incluso en nuestro punto de vista ordinario, pues hablamos del mundo como un fugaz espectáculo que va y viene, nace y muere, pues el elemento de impermanencia y cambio, finitud e insustancialidad debe estar siempre conectada con la idea de un universo creado cuando se contrasta con la idea del todo. No importa cuáles puedan ser nuestras creencias concernientes a la naturaleza de ambos. Filósofo, metafísico, científico y teólogo coinciden en esta idea, y el pensamiento se encuentra en todas las clases de sistemas filosóficos y concepciones religiosas, así como en las teorías de las respectivas escuelas de metafísica y teología. Así que las enseñanzas herméticas no predican la insustancialidad del universo en términos más fuertes que aquellos que nos son más familiares, aunque su presentación del tema pueda parecer algo más sobrecogedora. Todo lo que tiene un comienzo y un final debe ser, en un sentido, irreal y falso, y el universo cae bajo la regla, en todas las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada real excepto el todo. No importa qué términos podamos usar al pensar en o discutir del asunto. Sea que el universo esté creado de materia o sea una creación mental en la mente del todo, es insustancial, no duradero, una cosa de tiempo, espacio y cambio. Queremos que comprendan este hecho concienzudamente. Antes de pasarle juicio a la concepción hermética de la naturaleza mental del universo, piensen sobre cualquiera de las otras concepciones y vean si existe alguna que no lo admita. Pero el punto de vista absoluto muestra meramente un lado del cuadro, el otro lado es el relativo. La verdad absoluta ha sido definida como las cosas tal como la mente de Dios las conoce, mientras que la verdad relativa es las cosas tal como la razón más elevada del hombre las entiende. Y así para el todo, el universo debe ser irreal e ilusorio, un mero sueño o el resultado de una meditación. No obstante, para las mentes finitas que forman parte de ese universo y lo ven a través de facultades mortales, el universo es muy real en verdad y debe ser considerado así. Al reconocer el punto de vista absoluto, no debemos cometer el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo tal como se presentan a nuestras facultades mortales. No somos el todo, recuerden. Para tomar ilustraciones familiares, todos reconocemos el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos. La pasaríamos mal si no lo hiciéramos.
Y sin embargo, incluso nuestras mentes finitas entienden el dicho científico de que no hay tal cosa como la materia desde un punto de vista científico. Lo que llamamos materia se sostiene que es meramente una agregación de átomos, los cuales son en sí mismos meramente un agrupamiento de unidades de fuerza llamadas electrones o iones, vibrando y en constante moción circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real, pese a que sabemos que es meramente lo que hemos establecido arriba. Pero recuerden que nuestro pie, que siente el impacto por medio de nuestro cerebro, es igualmente materia, constituido por tanto de electrones y en cuanto a eso también nuestros cerebros. Y, en el mejor de los casos, si no fuera por nuestra mente, no sabríamos del pie o de la piedra en absoluto. Entonces, de nuevo, el ideal del artista o escultor que está tratando de reproducir en piedra o lienzo le parece a él muy real. Igual lo hacen los caracteres en la mente del autor o dramaturgo que busca expresarse de modo que otros puedan reconocerlo. Y si esto es verdad en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál debe ser el grado de realidad en las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh, amigos, para los mortales de este universo de mentalidad es muy real en verdad. Él es el único que no podemos conocer jamás, aunque nos elevemos de plano a plano, cada vez más arriba en él. Para conocerlo de otro modo, por verdadera experiencia, tenemos que ser el todo mismo. Es verdad que cuanto más alto nos elevemos en la escala, cuanto más cerca nos lleguemos de la mente del Padre, más evidente se vuelve la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Pero la visión no se desvanece realmente hasta que el todo nos absorbe finalmente hacia sí. Así que no necesitamos detenernos sobre el carácter de ilusión. Más bien, reconociendo la naturaleza real del universo, busquemos entender sus leyes mentales y esforcémonos por usarlas hasta su mejor efecto en nuestro progreso hacia arriba a través de la vida, conforme viajamos de plano a plano de existencia. Las leyes del universo no son menos leyes de hierro por su naturaleza mental. Todo, excepto el todo, está atado por ellas. Lo que hay en la mente infinita del todo es real hasta cierto punto, solo a esa realidad misma que está investida en la naturaleza del todo. Así que no se sientan inseguros o temerosos. Estamos sostenidos firmemente en la mente infinita del todo, y no hay nada que nos hiera o que hayamos de temer. No hay ningún poder fuera del todo para afectarnos, así que debemos descansar calmos y seguros. Entonces, calmos y apaciblemente, dormimos, mecidos en la cuna de lo profundo, reposando a salvo en el seno del océano de mente infinita, que es el todo. En el todo, en verdad, vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia es de todos modos materia para nosotros, mientras habitamos en el plano de la materia, aunque sabemos que es meramente una agregación de electrones o partículas de fuerza vibrando rápidamente y girando una alrededor de la otra en las formaciones de los átomos. Los átomos a su vez vibrando y girando, formando moléculas, las cuales a su vez forman masas mayores de materia. ¿No se vuelve la materia menos materia cuando seguimos la pesquisa aún más lejos y aprendemos de las enseñanzas herméticas que la fuerza, de la que los electrones no son sino unidades, es meramente una manifestación de la mente del todo? Y como todo lo demás en el universo es puramente mental en tu naturaleza, mientras estemos en el plano de la materia, debemos reconocer sus fenómenos. Podemos controlar la materia como lo hacen todos los maestros de mayor o menor grado, pero lo hacemos así aplicando las fuerzas superiores. Cometemos una insensatez cuando intentamos negar la existencia de la materia en el aspecto relativo. Podemos negar su dominio sobre nosotros, y eso correctamente, pero no deberíamos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras residamos sobre su plano. No se vuelven las leyes de naturaleza menos constantes o efectivas cuando sabemos igualmente que son meramente creaciones mentales
Ellas tienen pleno efecto en los diversos planos. Superamos las leyes inferiores, aplicando unas aún superiores, y solo de este modo. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella enteramente. Nada, sino el todo, puede escapar a la ley, y eso es porque el todo es la ley en sí, de donde emergen todas las leyes. Los maestros más avanzados pueden adquirir los poderes usualmente atribuidos a los dioses de los hombres, y hay incontables rangos de ser. En la jerarquía de la vida, cuyo ser y poder trasciende incluso el de los más elevados maestros entre los hombres, hasta un grado impensable por los mortales. Pero incluso el más elevado maestro y el más elevado ser deben inclinarse ante la ley y ser como nada ante el ojo del todo. Así que si incluso estos seres, los más elevados, cuyos poderes exceden incluso aquellos atribuidos por los hombres a sus dioses, si incluso estos están ligados y subordinados a la ley, imaginen entonces la presunción del hombre mortal, de nuestra raza y grado, cuando osa considerar las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque resulta ser capaz de captar la verdad de que las leyes son mentales en naturaleza y simplemente creaciones mentales del todo. Esas leyes que el todo pretende que sean leyes gobernantes no han de ser desafiadas o arguidas. Mientras el universo dure, ellas durarán, pues el universo existe por virtud de estas leyes que forman su armazón y lo mantienen juntos. El principio hermético de mentalismo, así como explica la verdadera naturaleza del universo sobre el principio de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, la vida o la evolución. De hecho, la ciencia meramente corrobora las enseñanzas herméticas. Las últimas meramente enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia moderna ha enseñado que es material o que es energía, en el último análisis. Las enseñanzas herméticas no tienen ningún fallo que encontrar en el principio básico de Herbert Spencer, que postula la existencia de una energía infinita y eterna, de donde proceden todas las cosas. De hecho, los herméticos reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada afirmación externa del funcionamiento de las leyes naturales que haya sido nunca promulgada, y creen que Spencer ha sido una reencarnación de un antiguo filósofo que residió en el antiguo Egipto hace miles de años y que posteriormente encarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el 500 a.C., y consideran su afirmación de la energía infinita y eterna como directamente en la línea de las enseñanzas herméticas, siempre con la adición de su propia doctrina de que su energía es la energía de la mente del todo. Con la llave maestra de la filosofía hermética, el estudiante de Spencer será capaz de abrir las muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuya obra muestra los resultados de la preparación de sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas concernientes a la evolución y el ritmo están casi en perfecto acuerdo con las enseñanzas herméticas concernientes al principio del ritmo. Así que el estudiante de las herméticas no necesita dejar a un lado ninguna de sus acariciadas visiones científicas concernientes al universo. Todo lo que se le pide hacer es captar el universo subyacente de que el todo es mente, el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Encontrará que los otros 6 de los 7 principios se ajustarán en su conocimiento científico y servirán para extraer puntos oscuros y arrojar luz en rincones sombríos. Esto no ha de extrañarnos, si se considera la influencia del pensamiento hermético en los primitivos filósofos de Grecia, sobre cuyos fundamentos de pensamientos descansan ampliamente las teorías de la ciencia moderna. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es el único gran punto de referencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia está moviéndose gradualmente hacia la posición hermética en su tantear en la oscuridad por una vía de salida del laberinto en el que se ha vagado en su búsqueda por la realidad. El propósito de esta lección es imprimir sobre las mentes
El propósito de esta lección es imprimir sobre las mentes de nuestros estudiantes el hecho de que, para todas las intenciones y propósito, el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo las hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo es cambiante, siempre fluyente y transitorio, y por consiguiente vacío de sustancialidad y realidad. Pero, noten el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de las mismas hipótesis estamos compelidos a actuar y vivir como si las cosas fugaces fuesen reales y sustanciales. Con esta diferencia siempre entre las diversas hipótesis que bajo las viejas visiones del poder mental era ignorado como una fuerza natural, mientras que bajo el mentalismo se convierte en la fuerza natural más grande, y esta única diferencia revoluciona la vida, a aquellos que entienden el principio y sus leyes y prácticas resultantes. Así que, finalmente, estudiantes todos, capten la ventaja del mentalismo y aprendan a conocer, usar y aplicar las leyes que resultan de él. Pero no se rindan a la tentación que, como establece el Kybalión, acecha a los medios sabios y les hace ser hipnotizados por la aparente irrealidad de las cosas, de modo que camina de un lado para otro, como soñando, habitando en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo el fin que se estrellarán contra las rocas y se disolverá en los elementos en razón de su locura. Sigan más bien el ejemplo de los sabios, de los que la misma autoridad establece que usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en lo que es apreciable, y así triunfan. Siguiendo con esta doctrina, evitemos la media sabiduría, que es locura, que ignora la verdad de que la maestría no consiste en sueños anormales, visiones e imaginaciones o vivencias fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores, vibrando en los superiores. Recuerda siempre, estudiante, que la transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Las acotaciones de arriba son del Kybalión y son merecedoras de ser confiadas a la memoria por el estudiante. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, mientras es relativo, es real hasta donde nuestras vidas y acciones están concernidas. Nuestra ocupación en el universo no es negar su existencia, sino vivir usando las leyes para elevarnos de lo inferior a lo superior, continuando viviendo, haciéndolo lo mejor que podemos bajo las circunstancias que surgen cada día y viviendo, hasta donde es posible, conforme a nuestras ideas e ideales más elevados. El verdadero significado de la vida no es conocido por los hombres en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones nos enseñan que no cometeremos ningún error al vivir conforme a lo mejor que hay en nosotros, hasta donde es posible, y realizando la tendencia universal en la misma dirección, a pesar de aparentes evidencias de lo contrario. Estamos todos en el sendero, y la ruta conduce siempre hacia arriba, con frecuentes lugares de descanso. Lean el mensaje del Kybalión y sigan el ejemplo de los sabios, evitando el error de los medios sabios que perecen por razón de su locura.